Buenas tardes, espero se encuentre muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es continuar revisando sistemas numéricos. Yo creo que ya vamos a ir, estamos bastante cercanos a terminar con sistemas numéricos y después poder pasar a lo que sería funciones booleanas, ¿ya? Donde ahí vamos a seguir trabajando. ¿Qué vimos la clase pasada? Estuvimos trabajando con la suma y resta en CA2, ¿cierto? Nos dimos cuenta que en realidad lo que vamos a hacer en el caso de trabajar en CA2 al sumar y restar números es muy parecido a lo que hacíamos nosotros hace muchos años, ¿cierto? Al momento de sumar números como tenemos acá el 15 y el 7, ¿cierto? Donde teníamos un acarreo o carry, tenemos que tener en claro estos puntos, ¿cierto? Que obviamente 0 más 0 es 0, ¿cierto? 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1. 1 más 1 sería 2, ¿cierto? Pero nosotros lo vamos a escribir en binario, que sería 1, 0. Por tanto, ese 1 lo vamos a pasar a la siguiente columna, va a ser nuestro carry. ¿Ya? Sí, no hay problema, Vicente. Claro, y la clase la voy a subir, yo creo que en la tarde. Lo que pasa es que justo tengo una clase inmediatamente después de esta. Entonces, por eso que como que la subo cuando termino las dos. ¿Ya? Si no, la subiría obviamente apenas termino. Y tenemos, ¿cierto? Que el 1 más 1 más 1 sería 1, 1, ¿cierto? Donde ese 1 que tenemos más a la izquierda, ¿cierto? Sería el carry que vamos a tener, ya que vamos a pasar a la siguiente columna. Así fuimos desarrollando estos problemas, ¿cierto? Teníamos que al sumar podíamos directamente ir sumando en cada columna. Si nos quedaba un carry, ¿cierto? Íbamos pasando a la siguiente y sumábamos. ¿Qué parte importante tenemos que tener clara acá? Que cuando nos pasábamos, por ejemplo, en un bit, ese bit lo eliminamos. ¿Ya? Tiene que quedar siempre, cuando sumamos y restamos, la misma cantidad de bits que con los que partimos operando, ¿cierto? En nuestro resultado, perdón. Y ustedes pueden ver, ¿cierto?, que nos van quedando números negativos, números positivos, es cosa de fijarnos en el bit de signo que nos queda el resultado. Luego, también les contaba que si es que el resultado de una operación quedara fuera del rango representable, en este caso puede quedar por fuera, por lo que serían los positivos, ¿cierto? O puede quedar por fuera lo que serían los negativos. Se puede presentar ambas situaciones. ¿Ya? Que me dé un número que sea más grande que el máximo que yo puedo representar en los positivos, y que me dé un resultado también que podría ser más pequeño, ¿cierto?, que el menor negativo, ¿cierto? Y le mostraba yo lo siguiente, donde teníamos que estos serían los números representables usando 3 bits, ¿cierto? En CA2. Tenemos el 0, tenemos, ¿cierto?, que el máximo sería el más 3 y el mínimo sería el menos 4. Les comentaba también por qué me quedaba justamente un resultado, que en este caso era el menos 3, al momento de sumar el más 3 y el más 2, en ese caso, ¿cierto? Y era porque en realidad estábamos dando la vuelta, como que nos salíamos de acá del más 3, caíamos en el, le sumábamos 1 más, le sumábamos 2 y nos daba precisamente el más 3. ¿Ya? ¿Qué hacemos si es que se presenta esa situación? En realidad, la mayoría de los sistemas, la cantidad de bits va a estar definida y va a estar fija. ¿Ya? Entonces, en el caso que se produzca un overflow, lo que sucede es que nosotros vamos a poder, en realidad, en el caso del ejercicio, ¿cierto?, indicar directamente que se produjo y lo dejamos hasta ahí. En el caso del sistema va a haber un bit que va a ser el que me va a indicar que hay un error debido a overflow. Y ahí puede que uno trate o necesite realizar alguna operación a través de software ya, pero en principio bastaría con eso ya. Ahora, para la resta, ¿qué hacíamos? Lo que hacíamos era simplemente recordar que nosotros al restar podemos sumar, ¿cierto? Estaríamos sumando el A más el menos B. ¿Ya? Y ese obtener el menos B, o en este caso el inverso aditivo de ese número, lo podemos realizar también en CA2, aplicando, yo decía entre comillas, ¿cierto?, porque lo usamos como si fuera un operador, el complemento 2, que correspondía simplemente a partir por la derecha, mantener todos los bits hasta llegar al primer 1, el cual también mantenemos, y los siguientes los invertimos, ¿cierto? Y si lo volvíamos a aplicar, íbamos viendo que en realidad íbamos cambiando el signo simplemente. Porque, por ejemplo, pasábamos de la representación que tenemos acá del más 4 a la del menos 4, a la del más 4, menos 4, y así podríamos estar eternamente, ¿cierto?, invirtiéndole el signo. En realidad es como si multiplicáramos por menos 1. De esa forma, si nosotros queremos restar, lo que vamos a hacer en binario, específicamente en complemento 2, sería al primer número, ¿cierto?, que tenemos acá, este sería nuestro A, por decirlo así, le vamos a sumar el complemento 2 del otro número. Y lo podemos desarrollar, ¿cierto? Comprobamos que nos da correctamente. También, algo que tenemos que tener claro es lo siguiente, que podría darse el caso de que se presente un overflow, ¿cierto? Si yo tuviera, por ejemplo, un número positivo, ¿cierto?, muy grande,
y le quiero restar un número negativo, que podría ser grande también, ¿cierto? No necesariamente, pero ahí sería más fácil que se presente, ¿cierto? Entonces, al restarle ese número negativo, va a quedar una suma de 2 positivos, y no excederíamos del rango de representación, ¿cierto? Lo mismo ocurriría en el caso contrario, si es que tuviéramos, ¿cierto?, un número negativo que le estamos restando uno positivo, relativamente grande ambos números, ¿cierto? Nos quedaría una suma de 2 negativos, los que podría hacer que nos salgamos por el lado de los negativos. Y nos había quedado pendiente comprobar este resultado. ¿Se acuerdan que fue el que hicimos como pregunta para acumular puntos y todo? ¿Ya? Así que lo vamos a comprobar, ya que estamos en eso. Zoom no, vamos a abrir, tampoco Affinity Designer, que está gastando memoria simplemente. Vamos a trabajar con Whiteboard. Ya, entonces vamos a trabajar en una pizarra nueva. 78 razonable. Ya, vamos a comprobar. Esto sería la clase 7, si no me equivoco, ¿cierto? Miren que a mí las clases se me tienden a confundir. Me disculpan. 1, 1, 1, 0, 1, ¿cierto? Este número. Y teníamos el 1, 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 0. Y nosotros vamos a restarlo, ¿cierto? Ustedes lo restaron, les dio ese valor a la mayoría, a algunos no les dio, ¿cierto? Les comento que van a haber más chances para realizar problemas, ¿ya? En particular, hoy día no tengo preparado uno, pero mañana hay uno sí o sí, ¿ya? Sí o sí. Otros van a hacer preguntas también, así que no piensen que siempre son ejercicios. La idea es que van a tener bastantes oportunidades para poder realizarlo. Ah, pero de veras que lo queremos comprobar, ¿cierto? Así que vamos a realizarlo. Ciertamente lo queremos comprobar. Ahí, ¿cierto? Copiamos el primer número tal cual. Y el otro tenemos que calcularle su complemento a 2, ¿cierto? Lo vamos a calcular por acá. Ahí. Complemento a 2. Y procedemos a sumar. Ahí nos va a quedar entonces. Mantenemos este bit, ¿cierto? Serían los primeros y los únicos en realidad que vamos a mantener. Sería 0, 1 y los siguientes los vamos a invertir. Así que nos va a quedar, por tanto, 1, 1 y acá un 0. Y sumamos, ¿cierto? Así que vamos a sumar. Los primeros van a quedar 1 más 0 va a ser 1, ¿cierto? Acá también va a ser 1. Aquí va a ser 0, 1. Este es un carry que vamos a tener acá arriba, ¿cierto? Después 1 más 1 más 1 nos va a quedar 1, 1. Si nosotros sumamos, nos va a quedar, por tanto, acá el 0, 1. Y vemos que nos pasamos en un bit, ¿cierto? Estábamos trabajando con 5, nos quedaron 6, así que este se descarta. ¿Ya? Y tendríamos el resultado. ¿Sí? Y efectivamente lo mismo que les dio a gran parte de ustedes. ¿Sí? ¿Dudas respecto a alguna cosa a las que he comentado? Las comenté obviamente a la rápida porque son temas que ya vimos, ¿cierto? Profe, Dime. sí, cuando vi ese resultado igual me generó duda entre la diferencia entre el overflow y cuando descarto Mm, el bit. ya. Sí, eso puede generar dudas. ¿Dónde está la clave? Miren. Está en el hecho de que nosotros descartamos cuando nos pasamos en un bit. Si por algún motivo, imagina que tuviéramos un número, voy a inventar números cualquiera ya. De hecho, voy a poner números reales. ¿Sí? Ya que estamos en eso, no es tan difícil. Pongamos ese número, por ejemplo. Ese es el máximo número que yo tendría para representar usando 5 bits. De los positivos, ¿cierto? De los positivos. De hecho, también aplicaría que es el máximo. Y yo le sumara, por ejemplo, este número. Mira. Vamos a tener el 1, 1. Ya, con este me paso seguro, ¿cierto? Ahí me voy a la segura y me voy a pasar, obviamente, porque de hecho cualquiera me pasaba, lo pensé demasiado, ¿cierto? Con cualquiera me pasaba, pues si estoy en el máximo de los positivos, ese es el post-almuerzo, ¿qué vamos a hacer? Claro, el enunciado decía que ambos están en CA2. Y en realidad dice que si estos números están representados en CA2, ¿ya? Eso quiere decir que es el formato de representación. Una duda que a veces surge es, ya, si están en CA2, entonces no tengo que calcular el CA2 para sumarlo. ¿Ya? Y habría que en este caso calculárselo, porque el hecho de que ellos dos estén en CA2, y que por tanto yo pueda decir, ah, mira, estos son números negativos, ¿cierto? Con una cantidad de bits determinada, no implica que al momento de operarlo no tengamos que realizar el procedimiento.
Lo comento porque he visto que es una duda bastante común, así como la otra era de, por ejemplo, no sé, si tengo A menos B, uno podría decir restar B A, aunque son extraños, ¿cierto? ¿Ya? Ahí hay que tener cuidado con eso, porque a veces uno los puede invertir, y es súper fácil de repente en las pruebas confundirse con eso, porque uno está apurado, ¿cierto? O cuando está resolviendo problemas de este estilo. ¿A eso iba tu pregunta, Richard? ¿Algo que comentaba antes? Sí, ¿ya? De todas maneras, como les digo, la idea siempre es que nosotros podamos en las clases ir desarrollando eso y no hay que tener miedo de repente si nos equivocamos, si no tenemos un punto determinado, porque siempre lo podemos sacar después, ¿ya? Siempre podemos obtenerlo. Y así que el objetivo es ese, es que ustedes empiecen desde ya, obviamente, a irse conectando con la resolución de los problemas y todo. Vamos a sumar. Sí, vamos a sumar simplemente. Si sumamos, vamos a ver que aquí lo que ocurre es lo siguiente. Vamos a ver que nos va a dar, ¿cierto? 1, ahora sí, 1, 1, 0, 1, y aquí nos va a quedar, ¿cierto? 0, 1, ¿cierto? Y ahí nos queda ese número. ¿Qué sucede ahí? El bit de signo es erróneo, ¿cierto? ¿Por qué no descartamos? Porque en realidad la cantidad de bits es la misma. Si la cantidad de bits es la misma, es lo que nos dio. Y ahí, obviamente, si nos dio un bit de signo erróneo es porque fue overflow, ¿ya? Si es que hubiera sido, por ejemplo, un resultado que me queda así, al final ese 1, supongamos, inventando un número cualquiera, ¿cierto? Y acá me quedaba el 0, y acá me quedaba lo que fuera, ¿cierto? Ahí no tengo overflow, porque esto yo lo elimino simplemente. Porque me pasé la cantidad de bits, ¿cierto? Ese es el criterio para eliminarlo. Siempre que yo me pase de la cantidad de bits del sistema, al sumar y restar, yo elimino el bit que me queda al final, ¿cierto? De la operación. Eso lo voy a anotar también, porque nunca está de más, ¿cierto? Importante, creo que igual lo escribí, pero lo vamos a anotar de nuevo, porque así que ojalá aún más claro, ¿ya? Sería, o se me fue la idea, era importante, ya, siempre que al sumar o restar, siempre que al sumar o restar el resultado, y aquí respaldo, resultado tenga más bit que los números que operamos, en realidad generalmente va a ser un bit más, ¿cierto? Que los números que operamos, se elimina, ¿cierto? Ese último bit, el último bit obtenido, que en realidad va a ser el último carry, ya lo voy a poner acá también. Se elimina el último bit. Y aquí para que no haya duda, porque alguien podría ser el último y capaz que tome el de la derecha, no, ¿cierto? Es el último carry. El último carry, ¿cierto? Tratando que ahí nos quede más claro. Suena como carry. Ahí está ya, ¿cierto? Esto es bastante importante, así que lo vamos a dejar bien destacado. Con una nube bien colorida. Ahí, se formó un poco la nube. ¿Ya? Ahora, cualquier duda que tengan, por favor me escriben, mientras yo escribo la fecha del... O me lo comentan también, del día que estamos hoy. Profe, Sí, dime. no es una duda, pero le puedo hacer un comentario. Sí, dime. Es acerca del ejercicio que pienso hacer mañana para puntos acumulativos. Sí, Lo que pasa es que hay parte de este curso que estamos también en otro ramo, ya, en el cual hay una ayudantía que topa con este horario. ya, Y en ese curso los controles son en este horario de ayudantía los viernes. entiendo. Entonces resulta que van a haber viernes en los que a lo mejor usted va a hacer ese tipo de ejercicio acumulativo y los que estamos en este ramo no vamos a poder optar a ello. Bueno, miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 2 el martes, ¿les parece? Sí, genial. O si no, profe, que para la próxima considere hacerlo el martes y el jueves y no Sí, el viernes. sí, en adelante no hay problema. Es para que no perdamos el que íbamos a hacer esta semana. O sea, Sí, porque yo sí. pretendía hacer 2, ¿ya? Hagamos eso. Ajá. Ya, profe, gracias. Por nada. Y vamos entonces
a Profe, trabajar con... en el ejercicio que puse ahí, ¿por ¿Sí? qué queda negativo si era positivo? ¿Pero el flow? Sí, sí, lo que se produce en este caso sería overflow. ¿Cómo lo forzamos en realidad para que ocurriera? Porque aquí yo escribí, este número que ustedes ven ahí, es el mayor positivo. Siempre, y eso es muy importante, quiero que ustedes se fijen en lo siguiente, sea cual sea la cantidad de bits que estemos usando, el mayor positivo siempre va a estar asociado a esta combinación, a la que tenga el 0 seguido solamente unos. Ese es el mayor positivo. ¿Y cuál será el menor negativo? ¿Cuál será? Tenga puro 1. Ya, eso, mira, es súper, súper así, intuitivo quizás pensarlo así, pero en CA2 precisamente es este, Ah, sí. ¿sí? Pero de verdad, es intuitivo lo que tú dijiste, pero a veces estos números no son tan así tan intuitivos, ¿cierto? Bueno, toda nuestra vida es en decimales, ¿cierto? Y de repente llegamos a los finales. Sí, pues así que esto lo voy a escribir también. Todas estas cosas son importantes porque a veces nos ayudan. Obviamente no hacer quizá una pregunta específica, pero al momento de operar, créanme que sirve un montón, ¿ya? Y lo vamos a escribir acá. Y después vamos a hacer división y multiplicación, que eso es todo lo que vamos a hacer hoy día, ¿ya? División y multiplicación en CA2. Y ya mañana partimos con... Podemos ver cómo se representan los números, en este caso de puntos flotantes, ¿ya? Porque se representan de alguna manera también, ¿cierto? Con 0 y 1, ¿ya? Así que vamos a tener lo siguiente. En CA2, el mayor positivo. El mayor positivo, sin importar la cantidad de bits, la cantidad de bits será un número que comience con un 0, en realidad con bit de signo 0 y luego solamente unos. Así que más simple, seamos más explícitos, ¿cierto? Tendrá un bit de signo 0 y solo unos. Que a veces uno lo quiere escribir mejor y a veces hay que optar por lo que es más claro. El mayor positivo es un número con bit de signo 0. Un número con bit de signo 0. Bit de signo 0 seguido de solo unos. Seguido solo de unos. Ejemplo sería así, ¿cierto? Y de manera muy parecida, vamos a copiar esto. Y lo vamos a reescribir, cambiando unas palabras, simplemente. ¿Qué copié? No copié nada de lo que quería copiar. Vamos a copiar lo que quiero copiar. Y de hecho, ¿por qué salió ese número? ¿Dónde fue que lo copié? Qué raro. No sé, ¿de dónde salió eso? Ahora. El primer número Ah, cuando comenzó la clase. y tienes razón, copié ese número de ahí. Sí, con razón, ahí estaba guardado esperando, ¿cierto? Ser copiado y aparecer de nuevo. Pero no, lo borramos. Aquí vamos a poner el menor negativo. Lógicamente me refiero al más negativo, ¿cierto? En este caso, al menor, más simple, si lo ordenamos en la recta numérica, ¿cierto? En CA2, ahorrando tinta, claro. El menor negativo lo vamos a poner en morado. En CA2 el menor negativo, sin importar la cantidad. Uy, me comí una palabra ahí, ¿cierto? La cantidad de bits. Ustedes no me dijeron. Yo tampoco me di cuenta. La cantidad de bits. Dos palabras me comí. ¿Cierto? Porque eso va a ser para todos los casos. Cantidad de bits. Es un número con un bit de signo 1. Qué práctico, ¿no? 1, ¿cierto? Seguido solo de ceros. Y aquí esto lo vamos a poner en otro color igual para que se vea ahí. ¿Ya? Y tendríamos un ejemplo, ya esto lo tenemos que reescribir, ¿cierto? Está bien de ahorrar tinta, como dicen. Ahí, ¿ya? Y sería
para todos los casos esto es válido. Casos. Ahí. Y nos quedaría ahí también, como esto va a ser una observación, algo así como, tampoco es que sea tan importante, pero sí, digamos que es relevante, tenerlo claro por si acaso. Ya. Ahora, vamos a ver cómo vamos a multiplicar y cómo vamos a dividir. Vamos a revisarlo por acá. Multiplicación y división. Y de hecho vamos a partir con la división, porque en mi opinión es un poquito más directa ya. División en CA2. Luego, para poder dividir, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente, miren. Les voy a mostrar una clásica división, por ejemplo así. Supongamos que queremos dividir en 5. ¿Ya? ¿Qué hacíamos nosotros? En realidad lo que hacíamos, y a veces de forma resumida lo escribíamos, ¿cierto? Es decir, al dividendo, ¿cierto? Recuerden que este es el dividendo. Dividendo. Lo escribo porque me voy a referir a ellos bastante. Dividendo. Tenemos acá el divisor. Vamos a poner en rojo. Y tenemos por acá el cociente, que va a aparecer ahí. Cociente. Y vamos a tener el resto, que el resto no tiene color, va a tener color morado. Después lo vamos a ir ajustando ahí. ¿Ya? Lo que nosotros podríamos hacer, en este caso, es lo siguiente. Ver nuestro dividendo, ¿cierto? Y quitarle una vez el divisor, ¿cierto? Yo voy a inicializar el cociente, imagínense, en 0. Lo voy a poner por acá el cociente y lo voy a inicializar en 0. ¿Ya? Voy a restarle a nuestro dividendo el divisor y voy a ver qué me da. Se lo resto, ¿y cuánto me da eso? Me da 7, ¿cierto? Me da 7, voy a mover de momento el resto que está ahí como demás. ¿Y qué sigo haciendo? Bueno, como vi que al menos el divisor estaba contenido una vez, yo voy a incrementar el cociente, porque sé que al menos una vez está contenido, ¿cierto? Así que le vamos a sumar 1. Vamos a ponerle ahí. 1. En realidad ahora va a ser 1 para que no tengamos dudas, ¿cierto? Ahí. Ese va a ser nuestro nuevo cociente, el que tenemos ahí. Vamos a continuar, ¿cierto? A este número que nos dio, le vamos a volver a quitar el divisor. Una vez más. Ya le vamos a quitar de nuevo ahora el 5. ¿Cuánto nos da eso? Nos da 2, ¿cierto? Como nos dio 2, es un número, en este caso, por si acaso esto no lo mencioné, mayor o igual que 0. Así que vamos a incrementar el cociente porque sabemos que al menos está 2 veces contenido el 5 en el 12. A lo menos, ¿cierto? Así que nuestro cociente actual sería 2. Vamos a volver a este número que nos dio, a restarle el divisor. Se lo restamos y vamos a ver qué ocurre. Le restamos ese 5. ¿Cuánto nos da ahora? Menos 3, ¿cierto? Que sería menor que 0. Siempre que a nosotros nos dé un número que no cumpla con esto, no vamos a incrementar el cociente. El cociente solamente lo incrementamos cuando nos da un número mayor o igual que 0. ¿Sí? ¿Qué hacemos entonces? En realidad terminamos. Llegamos hasta acá, ¿cierto? Porque no vamos a seguir sacando en este caso la parte fraccionaria, ¿cierto? Sino que vamos a dejarlo hasta ahí nomás. Vamos a trabajarlo de forma entera. Y nos va a quedar, por tanto, que el resto, ¿cuál va a ser? Les pregunto a ustedes yo. Esta es una pregunta así como para que la voten, ¿ya? Así que quiero que la voten. Lo vamos a ver acá, y ustedes me escriben. Déjenme escribirla rápidamente. Tengo que quitarla. Acá. Acá. La pregunta sería, ¿cuál es el resto? Aquí le voy a poner varias cosas. Le voy a poner el 2 y el menos 3. Multiple choice, no, single choice. Ahí. Viene llegando la pregunta, viene por acá. ¿Dónde quedó? Ahí está la pregunta. Ahí, lancé la pregunta. ¿Cuál sería el resto?
Ah, parece que fue bueno agregarla, hacer la pregunta así. Recuerden que estamos trabajando únicamente con números enteros, o sea, me va a quedar un cociente entero, me va a quedar un resto, ¿cierto? Que va a ser entero, lógicamente. De hecho, no me imagino un resto de otra forma. Quizá lo hay. Y tenemos 26 segundos, 27, vamos a darle 30 segundos más. Para que ojalá puedan participar los restantes 14, creo que faltan. Bueno, al menos nadie puso 0, ¿cierto? Sí, vamos bien ahí. ¿Cuál será el resto? Ya, nos quedan 10 segundos. 51, 52, 53, 54. Nos quedan solo 3. 2, 1, 0. Y se terminó el tiempo. Miren lo que se votó. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, veo que está como igual medio dividido. Hay una preferencia mayor. La preferencia mayor fue 2, ¿cierto? El que está acá. Según lo que se votó, la mayoría sería este. Y yo les confirmo que efectivamente es esta. Este es el resto. Esto que nos dio acá en realidad no va a representar nada. Es como si representara algo, es como lo que nos faltó, ¿cierto? Para que estuviera contenido el divisor una vez más en nuestro resultado que teníamos acá, ¿cierto? Que ya no es el dividendo, sino que es como el dividendo que le vamos quitando, ¿cierto? El divisor. Así que en definitiva, ¿cuál sería el cociente? Bueno, se quedó en 2 el cociente. Lo vamos a poner acá, ¿cierto? Cociente 2. Y que nos queda, ¿cierto? Resto 2. ¿Ya? Esto que acabamos de hacer nosotros es exactamente lo que vamos a hacer en binario. Vanessa, ¿se entiende finalmente qué es ese? Recuerden que el resto es lo que nos queda como un número luego de que nosotros, por ejemplo, le tratamos de quitar varias veces, ¿cierto? El divisor al resultado que teníamos, al dividendo originalmente, ¿cierto? Y cuando ya no pudimos, ¿cierto? Es el último que nos quedó acá. Este sería nuestro resto. ¿Cómo era el proceso donde puse cocientes 0, 1 y 2? Ah, ya, mira, lo que fui haciendo es lo siguiente. Vamos a recapitular porque, como les digo, esto es exactamente lo mismo que vamos a hacer en binario. Así que si lo tenemos claro acá, en CA2 va a ser exactamente igual. Ya. Primero, tenemos el dividendo, ¿cierto? Que está acá, es el número que le queremos en realidad dividir, o queremos dividir, ¿cierto? Tenemos el divisor, que en este caso sería 5. Y tenemos que inicializar al comienzo nuestro cociente. Lo inicializábamos en 0. Ahí partía el cociente. Luego de eso, ¿nosotros qué hacíamos? Íbamos a restarle el divisor al dividendo y vemos qué nos da. Si es que nos da mayor o igual a 0, incrementamos el cociente. Esto por si acaso lo voy a escribir también, ¿ya? Pero incrementamos el cociente, ¿cierto? Restamos. 12 menos 5 nos daría 7, que sería mayor o igual que 0, por tanto, incrementamos el cociente ahora a 1. ¿Ya? Luego, a este número le quitamos nuevamente el divisor. Se lo quitamos, ¿cierto? Nos da 2, lo cual sería, como ustedes pueden ver, ¿cierto? Mayor o igual que 0, así que incrementamos nuevamente el cociente. El cociente ahora sería 2. Continuamos. Le volvemos a quitar el divisor al resultado que nos dio, que sería la operación que realizamos ahí, y nos queda un número negativo. No cumple con que sea mayor o igual que 0, ¿cierto? Así que, en realidad, no incrementaríamos el cociente acá. Solamente incrementamos el cociente cuando nos da mayor o igual que 0 ese resultado. Efectivamente, ¿ya? Así que esto que tenemos por acá lo vamos a dejar un poquito más abajo y yo voy a escribir lo mismo, pero con un algoritmo, ¿ya? Pero para binario. Y vamos a ver un ejemplo en binario, obviamente, ¿cierto? Porque aquí no tomamos en cuenta los bidesignos ni nada de eso. Lo voy a poner como recordatorio, así. Son recordatorios así como de mucho tiempo. Pero recordatorios al fin y al cabo, ¿cierto? Y esto lo vamos a borrar porque eso ya no era nada, ¿cierto? Así que se fueron los dos. Vamos a dejar a él. Ahí. Y habían quedado unidos, qué raro eso. Pero bueno. Ahí, ¿cierto? Ese es nuestro recordatorio. Lamentablemente esto después cuando lo edito en el software, después queda amarillo. No sé si ustedes han revisado los apuntes, pero al menos acá podemos ver, ¿cierto? Que está escarchado. Que está escarchado. ¿Ya? Y vamos a escribir procedimiento. Procedimiento
para dividir dos números en CA2, para dividir números en CA2. Dividir números en CA2. Ya, primero, ¿qué vamos a hacer? Esto es bien importante porque, como les decía, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con algunas salvedades, ¿cierto? Porque aquí vamos a tener números con signos, ¿cierto? Primero, vamos a definir el signo del resultado. O sea, si tenemos un número positivo y tenemos un número negativo, o sea, al dividirlo nos va a quedar negativo, ¿cierto? Así que eso es lo primero que vamos a hacer. Así que lo vamos a andar, vamos a tener. Definimos el signo del resultado. El signo del resultado. Y por decirlo así, como que lo registramos. Decimos, no, mira, el resultado tiene que ser positivo, el resultado tiene que ser negativo, ¿cierto? Y luego, ¿qué hacemos? Vamos a hacer ambos números positivos. Hacemos positivos ambos números. Sí, suena medio extraño, pero sirve. Hacemos positivos. Vamos a bajarlo. Hacemos ambos números positivos, mejor. Ambos números positivos. Positivos. ¿Ya? Es como, ¿por qué? Simplemente porque vamos a trabajar todo en positivo. Por simplicidad, más que nada. 3. Una vez que tenemos los números en positivo, vamos a proceder, ¿cierto?, con lo que les mostraba recién, ¿cierto? Vamos a inicializar el cociente en 0. Le vamos a poner acá, inicializamos el cociente en 0. El cociente en 0. ¿Sí? Luego, vamos a proceder a restar lo que yo les comentaba, ¿cierto? ¿Con qué color? Con ese. Recursivamente, vamos a hacer esto. De forma recursiva, que técnicamente no sería recursivo, ¿no? Técnicamente sería... porque la recursividad implicaría que tomáramos, por ejemplo, la salida, y después volviéramos a ingresar la entrada, ¿cierto? En este caso sería, vamos a ver sistemáticamente. Sistemáticamente, ¿cierto? Restamos el divisor, ¿cierto?, al dividendo. Al dividendo, y si el resultado es mayor o igual a 0, incrementamos el cociente. Sí, como que sistemáticamente quedó como de más, porque en realidad después seguimos trabajando, ¿cierto?, con el resultado que nos va quedando, ¿cierto? Incrementamos el cociente en 1. El cociente en 1. ¿Ya? 5. Lo que haríamos sería directamente al resultado que nos dio, ¿cierto? Al resultado de la resta le volvemos a restar el divisor. A restar el divisor. El divisor. ¿Ya? De forma que si este nuevo resultado es mayor o igual que 0, incrementamos el cociente. Por si acaso no lo voy a repetir 1 a 1, sino que voy a decir que se repiten los pasos, el paso 5, ¿cierto? Hasta que llegamos a una condición de término, ¿cierto? De forma que si este nuevo resultado es
mayor o igual a 0, incrementamos el cociente en 1. Profe, una duda. Sí, dime. Nosotros podemos hacer directamente el paso de, no sé, pues pensar cuántas veces cabe el 5 en el 10 y 2 al tiro. O tenemos que hacerlo uno por uno. Es que sí, o sea, si el problema no especifica que hay que hacerlo así paso a paso, lo podrían hacer sin problema. Gracias. Ujú. Ahí tu cuenta pregunta debería haber sido, ¿y el problema lo va a especificar? ¿O no? Ah, bueno. ¿Y lo especifica? La verdad es que por lo general no. Por lo general como que doy libertad, pero ahí la mitad lo hace de esa forma, la mitad lo hace con este procedimiento. Al final, lo que les muestro acá yo es cómo lo hace la máquina, cómo lo hacen las máquinas realmente, porque las máquinas trabajan con ceros y unos. No lo convierten a decimal, ¿cierto? Lo operan en decimal, porque ellas no saben decimal, tristemente. Ellas solo saben binario. Y nos hacen creer que es hexadecimal también. ¿Ya? Así que hacemos eso, vamos a repetir el paso. Repetimos el paso 5 hasta que se pueden dar dos condiciones. Se puede dar el resultado es 0 es 0, ¿cierto? Y ahí incrementaríamos el cociente, ¿cierto? Porque sería mayor o igual que 0. Uy, quedó el 0 todo apretado ahí. Es 0 y, ¿cierto? El otro, o en realidad O, ¿cierto? Sería el resultado es negativo. Y ahí no incrementaríamos el cociente. Es negativo. Ese es todo el procedimiento, ¿cierto? ¿Se imaginan que hubiera partido con eso? No sería tan claro, quizás. Ya, rápidamente, ¿qué sería? Vamos a primero a definir el signo del resultado, luego vamos a hacer ambos números positivos, para efectos de simplicidad, en realidad, solamente eso. 3. Inicializamos el cociente en 0. Y luego vamos a ir restando el divisor, eso sistemáticamente quedó totalmente de más, así que lo voy a tachar después. ¿Cierto? Restamos el divisor al dividendo, y si el resultado es mayor o igual que 0, incrementamos el cociente en 1. Al resultado de la resta, le volvemos a restar, ¿cierto?, el divisor, de forma que si este nuevo resultado es mayor o igual que 0, incrementamos el cociente en 1. Después repetiríamos el paso 5 hasta que el resultado va a ser finalmente 0 o va a ser negativo. Va a ser 0 cuando esté perfectamente contenido, ¿cierto?, el divisor en el dividendo, y va a ser negativo cuando no sea perfectamente contenido. Y déjame arreglar sistemáticamente que como que me está no gustando mucho, así que lo vamos a quitar. Lo quitamos nomás. Ahí. Y movemos esto para acá. Y nadie lo vio. Oh, bueno, la grabación sí está. Pero hacen como que no lo vieron. Ahí. Y ahí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver un ejemplo para ver en realidad cómo sería con números, ¿cierto?, binarios. Porque recién lo vimos, pero con números decimales, como lo habíamos hecho probablemente hace unos cuantos años, probablemente más de 10, no sé, ¿cierto? Y vamos a resolverlo. Ejemplo. Vamos a dividir los siguientes números. Vamos a dividir el número. No voy a ir con números tan grandes, ya voy a trabajar con números relativamente pequeños. Vamos a tener este número. Ya, este número. No, vamos a tener otro número. Este número. Ya, este número lo vamos a dividir por el siguiente número. Por el siguiente número. No saben nada lo que voy a hacer. Pero ahora van a sospechar probablemente qué voy a hacer. Ahí. ¿Cuántos tengo ahí? Precisamente.
Iba a ser el clásico truco así cuando uno escribe en la pizarra, hace los cálculos para ver qué números elegir. Pero no, aquí se ve, así que lo vamos a dejar ahí. Voy a escribir ahí pequeñito. Ya, vamos a trabajar con esos números, ¿ya? Podemos identificar ahora lo que nos dice el primer paso. ¿Cómo va a ser el signo del resultado? Negativo. Negativo, ¿cierto? Porque tenemos un positivo, le vamos a dividir, ¿cierto? En un negativo, no va a quedar negativo, ¿cierto? Tienen signos diferentes. Así tal cual como lo hacíamos siempre. 1. El bi de signo es negativo. O el bi de signo el resultado es negativo. Bajarlo como así simplemente. El resultado es negativo. Más simple. Luego vamos a trabajar, ¿cierto? Con lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Hacemos ambos números positivos. Vamos a hacer ambos números positivos, ¿ya? Así que el primero no hay que hacer nada porque ya es positivo, ¿cierto? El que está ahí. Y al otro número sí hay que hacerlo positivo. Así que vamos a tomar este número. El primero lo vamos a dejar tal cual, ya lo voy a escribir acá. Ahí, ¿cierto? Ahí. Este número acá lo hacemos positivo. Viene por ahí, ¿cierto? Para hacerlo positivo le aplicamos el complemento a 2. En realidad le estamos cambiando el signo, ¿cierto? ¿Y cómo nos va a quedar? Nos va a quedar 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, no 1, ¿cierto? Ahí está. Tenemos el número, y voy a arreglar un poquito ese 0, y vamos a proceder a realizar el paso 3, que sería inicializar el cociente en 0. Así que lo inicializamos, ya que estamos en eso, ¿cierto? Paso 3. Y lo vamos a dejar por acá, el paso 3, ¿ya? Ahí. Y el cociente va a partir en 0. Lo vamos a dejar en binario. Total, no nos va a costar mucho agregarle los bits, ¿cierto? Y una recomendación que yo siempre doy es trabajar en grupos de A4. Se nos hace más fácil de visualizar. ¿Ya? Ahí tenemos el cociente en 0. Y procedemos. Esto por si acaso le vamos a poner ahí, que es el cociente, para que no se nos escape, porque a veces uno se le escapa, ¿cierto? Cociente. Ya. Y restamos el divisor al dividendo, y si el resultado es mayor o igual que 0, incrementamos el cociente en 1. Ya, eso vamos a realizar. Para realizar esa resta, ¿cierto? En realidad lo que nosotros vamos a hacer es sumar, ¿cierto? No vamos a realmente a restar, ¿cierto? Así que le calculamos el complemento a 2 y uno podría decir, bueno, entonces, ¿para qué lo calculamos antes? No, en realidad eso era parte del procedimiento. ¿Ya? Nosotros estamos siguiendo tal cual. Si el número hubiera sido al principio positivo, ¿cierto? En este caso lo hubiéramos dejado tal cual y aquí le hubiéramos calculado el complemento a 2 y sería lo mismo lo que estaríamos haciendo. Así que vamos a proceder, ¿cierto? A tomar en realidad este mismo número. Lo voy a anotar acá. Va a ser 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, ¿cierto? 1. Y vamos a sumar. Sumamos y vemos qué nos da. Nos va a dar, ¿cierto? Acá 0. Voy a ponerle con verde el carry. 0, 1, ¿cierto? ¿Cuál es el negro? Es el negro. Acá nos va a quedar 0, 1. Carry de 1. Nos queda acá 1. Después nos va a quedar acá 0, 1. Ahí nos va a quedar, ¿cierto? 1, 1. Después va a ser 0, 1. Va a ser acá también 0, 1. Y en definitiva nos va a quedar el siguiente número. ¿Qué pasó ahí? Fíjense la cantidad de bits. Tenemos 8, ¿cierto? O sea, tenemos 9 en realidad. Así que este es el número. Y el otro lo descartamos, simplemente porque nos pasamos, ¿cierto? ¿Cómo quedó el número? Positivo, negativo, igual a 0. Mayor que 0, ¿cierto? Lógicamente. Así que vamos a incrementar el cociente en 1. Cociente incrementado en 1. Ahora, seguimos, ¿cierto? Vamos a volver a sumarle lo que sería en este caso el divisor, ¿cierto? Vamos a ir un poquito más rápido, sí, ya, así que cualquier cosa de ser necesario ustedes me detienen, ya, yo voy a acelerarlo un poco, escribiendo bien nomás, espero. Ahí, ¿cierto? Le volvemos a restar el divisor, que es equivalente en realidad a sumarle el complemento a 2 del divisor, y operamos. Nos va a quedar entonces 1, 1, 1, 1, ¿cierto? 1 acá, perdón, 0, porque eso nos daría 2, ¿cierto? Me había emocionado con los 1 en realidad. Ahí estaba. 0,
tenemos el 1 ahí, tenemos el 0 y nos queda otro 1 por acá, ¿cierto? Y ahí nos va a quedar 0, 1. Vemos que nuevamente nos estamos pasando la cantidad de bits, ¿cierto? Así que nuestro número quedó ahí, ese se descarta. El número claramente sería mayor o igual que 0, lo identificamos por su bit de signo, ¿cierto? Así que incrementamos el cociente en 1 nuevamente. Ahora esto va a ser un 2, ¿cierto? Va a ser ese 0 que le borré un poquito ahí. Y ahí, tenemos el 2. Continuamos, ¿cierto? Le volvemos a restar el divisor a nuestro resultado, que sería equivalente a sumarle el complemento a 2, ¿cierto? Así que lo anotamos. Quedaría este número que está acá, ¿cierto? Este mismo. Anotamos 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, ¿cierto? Y me falta el último 1. Y desarrollamos. Tendríamos, ¿cierto? 1 más 1 sería 0, 1. 1 más 1 más 1 sería 1, 1. Después 1 más 1 sería 0, 1. 1 más 1 más 1 sería 1, 1. Y aquí tendríamos, ¿cierto? 1 más 1 sería 0, 1. Luego tendríamos 0, 1. Y 0, 1 finalmente, ¿cierto? Bueno, nos queda el último, ¿cierto? Pero estamos viendo que va a ser 0, 1. Nos vamos a nuevamente a salir, ¿cierto? La cantidad de bits que tenemos, que sería en este caso 9. Descartamos. Y el número, quiero que ustedes se fijen en algo. Hay veces que uno cuando lo desarrolla de esta manera, nota que el número no va decreciendo, no va disminuyendo. Tiene que ir disminuyendo. Cuando hay un error muchas veces en el cálculo, yo me he dado cuenta que el número le empieza a crecer. Si el número empieza a crecer, algo estamos haciendo mal, probablemente estamos convirtiendo mal, ¿ya? Así que para que lo tengan presente. Y créanme que lo he visto algunas veces. No voy a decir muchas, pero sí algunas veces por ahí. Volvemos, ¿cierto?, a realizar la suma que va a corresponder, ¿cierto?, a la resta del divisor. Así que ponemos el complemento 2. Ponemos acá, ¿cierto? 0, 1, 1, 1, 1. Acá nos queda ese 1. Y... Profe, falta sumar 1 al cociente. Tienes toda la razón. Mayor o igual que 0, ¿cierto? Gracias. Ahí. Toda la razón. Ahí. Así que no se olviden de sumarle un 1 al cociente, si no le va a quedar un número más pequeño. Y nos quedaría 1, 0. Acá nos quedaría 1, ¿cierto? 1. Nos quedaría 0, 1. Aquí va a ser 0, 1, ¿cierto? Después nos queda 0, 1. Luego 0, 1. Lo vamos a dejar en verde. Y nuevamente nos queda, ¿cierto?, un bit adicional, ¿cierto? Que lo descartamos, no porque sea un 1, sino que simplemente porque nos pasamos la cantidad de bits, ¿ya? Por eso lo descartamos a él. Y sería mayor o igual que 0. Incrementamos el cociente, no nos olvidamos, ¿cierto?, de incrementarlo. Ahora nos quedaría un 4. Recuerden que yo les recomendaba que al menos contar hasta el 15, ¿ya? Hasta el 15 nos viene súper bien, ¿ya? Más allá de eso no es necesario. O sea que lo hace muy bien, sí, pero no es necesario, ¿ya? Volvemos a hacer otra suma. Vamos a ver qué va a ser el 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, ¿cierto? Aquí se volvió como bastante repetitivo, pero si ya se cansaron, nos queda muy poquito, ¿cierto? Acá. 1 más 1 nos va a dar 0, 1. Acá va a ser 0, 1. 0, 1. Nos va a dar 0, 1. Y yo creo que ya se vislumbra lo que va a pasar, ¿cierto? No vayan a pensar que los números estaban elegidos así para que nos diera así, ¿cierto? Ahí. Y nos quedaría obviamente 0, 1. Nuevamente nos pasamos en un bit y ese bit se descarta. ¿Qué nos dio? Mayor o igual que 0. Por tanto, incrementamos el cociente, perdón. Ahí. Y nos quedaría, ¿cierto? Ahí. El cociente. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Ya? Por si acaso, esto es lo que hacen muchas veces los sistemas digitales para hacerlo, o al menos antiguamente. Probablemente ahora puede existir algún algoritmo que sea más eficiente, ¿cierto? Pero esta es la dinámica de cómo trabajan, solamente con ceros y unos, haciendo comparaciones y sumas. Es todo lo que hacen. Profe, Sí, dime. el cociente no tenía que quedar en 4. Ah, sí, nos falta todavía, ¿cierto? Ah, pero mira, lo que pasa es que el cociente, si te fijas bien en cuáles eran los números, en realidad tiene que dar 5, pero nos falta una parte, sí.
¿Qué parte nos falta dentro de lo que nosotros hicimos? Y que de hecho yo no lo escribí, así que lo vamos a agregar. ¿Qué creen que nos falta ahora? Tenemos el cociente, ya estamos listos, ¿cierto? Incluso tenemos el resto, que el resto nos dio 0. Pero nos falta obtener el resultado. Yo no lo escribí acá en los pasos, así que le vamos a agregar otro paso más. Ahí les diría yo así, bueno, si no lo copiaron, bueno, le agregan ahí el paso adicional, pero lo bueno es que al menos acá lo podemos editar. Ahí, le ponemos el paso 7. ¿Cuál sería? Presentar el resultado con el signo correspondiente. Con el signo identificado en el paso 1. Ahí sí nos va a quedar mucho mejor. Siempre quemó muchos elementos, como que se lagueó un poquito, pero yo creo que porque le puse demasiadas figuras. Desapareció. Ahí apareció de nuevo. Ya. Y finalmente, presentamos el resultado con el signo identificado en el paso 1. Y por si acaso, estos números, ¿cuáles eran? Esos dos números, mientras yo termino de escribir, lo puedes escribir en el chat. Presentamos el resultado y me comí todo lo demás. ¿Qué pasó ahí? Con el signo identificado en el paso 1. Con el signo. El resultado con el signo identificado en el paso 1. ¿Qué números eran los que teníamos nosotros, los que estábamos operando? 25 y menos 5. Claro, tal cual. Identificado en el paso 1. Sí, no, en realidad obviamente lo elegí para que nos quedara un poco más práctico. ¿Se imaginan de repente pongo un número así cualquiera? De hecho, hay veces que presencialmente lo hacía y después quedaba una operación gigante, así como 2 pizarras completas. ¿Sí? Y se perdía un poco el objetivo, porque uno lo puede hacer obviamente, pero la idea es que se entienda la dinámica, cómo se realiza. Y sería entonces paso 7, ¿cierto? Le vamos a poner acá lo demás como que lo omitimos, ¿cierto? El resultado sería el siguiente. Lo voy a agrandar, sí, porque estoy escribiendo muy grande. Ahí. El resultado sería y ahí lo vamos a escribir, ese número que está acá. Ya. Lo vamos a poner acá. ¿Cómo hice la sumatoria del cociente? La sumatoria. ¿Tú te refieres a cuando fui sumando en estos pasos de acá? ¿O ahí? Te pregunté los dos lados. Ya, vamos a recapitular rápidamente. Así nos sirve a todos mientras yo voy a escribir el resultado. ¿Ya? Aquí recuerden que habría que aplicar CA2, ¿cierto? CA2, recapitulamos porque yo creo que ya por la hora que es no vamos a alcanzar a hacer hoy día la multiplicación. Lo hacemos mañana. Lo terminamos. Ahí sería 1, ¿cierto? Invertimos. Este sería 1, este sería 0, este sería 1, 1, 1, 1. Y nos quedaría un bidesigno 1. Claramente sería un número negativo, ¿cierto? Le vamos a poner acá que es el menos 5 en decimal, ¿cierto? Ese sería el número. Lógicamente, porque era más 25 dividido en menos 5, nos iba a dar menos 5. ¿Ya? ¿Y cómo fue que lo desarrollamos? Partimos primero con el número, ¿cierto? Teníamos los dos números por acá, ¿cierto? Este es un número positivo, no hay que hacerle nada. Este número es un número negativo, hay que llevarlo, ¿cierto?, a positivo. Pero lo primero que nosotros hacíamos era identificar cuál era el signo del resultado. ¿Por qué? Porque queremos trabajar todo con números positivos, porque es más simple para nosotros en realidad. ¿Ya? Así que tenemos ese número, no le hicimos nada, ¿cierto? A este número de acá le calculamos el complemento a 2 simplemente para operarlo como positivo. Y luego, dentro del desarrollo, ¿cierto?, nos piden que a este número le vayamos restando el divisor. Para restar, ¿nosotros qué hacemos? Calculamos el complemento a 2 del divisor y lo sumamos, ¿cierto?, a ese número, que fue lo que hicimos en este paso de acá. El resultado que nos dio tenía un bit adicional, por eso lo descartamos, ¿cierto? Y además dicho resultado era mayor o igual que 0. Por tanto, incrementábamos el cociente en 1. Partió en 0, ahora era 1, ¿cierto? Después de eso, seguimos. Al resultado que nos dio, que era este, ¿cierto? Le volvimos a sumar el complemento a 2 del divisor, que equivale a restarlo, ¿cierto? Nos dio esto de acá, ¿cierto? Vemos que también nos quedaba un bit de signo adicional, así que, un bit adicional y lo eliminamos. El resultado era mayor o igual que 0, incrementamos el cociente en 1. Ahí ya llegamos en 2, ¿cierto? Después, a este número, ¿cierto?, que tenemos acá,
le volvimos a sumar el complemento a 2 del divisor y nos dio este número que está ahí. ¿Ya? Descartamos ese bit adicional, ¿cierto? Nos quedaba uno de más, así que se descarta. El número era obviamente positivo, era mayor que 0, mayor o igual que 0. Así que incrementamos ahora 3 el cociente. Después de eso, ¿qué hicimos? A este número, ¿cierto? Le volvimos a sumar el complemento a 2 del divisor. Nos quedó el número de acá. Descartamos ese bit porque nos pasábamos, ¿cierto?, la cantidad de bits. El resultado es mayor o igual que 0, como ustedes pueden ver. Incrementamos el cociente, ahí íbamos en 4, ¿cierto? Que era el 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Ese número íbamos, ¿cierto? O llevábamos en realidad. Luego de eso, nos quedaba la última operación, que sería esta. Donde dijimos, ¿cierto?, que le sumábamos el complemento a 2 del divisor, que era equivalente a restarle el divisor a nuestro resultado, ¿cierto? Nos dio en definitiva este número, descartamos, teníamos los 8 ceros, indicando que en realidad nos dio resultado 0. Como era mayor o igual que 0, incrementamos el cociente que ahora nos dio 5. 5, ¿cierto? Y nos detenemos, ¿cierto? Porque recuerden que el paso que teníamos por acá, ¿qué nos decía? Repetimos este paso de ir restando, ¿cierto? Hasta que eventualmente nos va a dar resultado 0, porque estaba perfectamente contenido el divisor en el dividendo, o resultado negativo, ¿cierto? Porque directamente no estaba perfectamente contenido. ¿Ya? Como lo que yo les mostraba en el caso de decimales, ¿cierto? No estaba perfectamente contenido. Y por último, una vez que terminamos, presentamos el cociente, pero con el signo, con el bit de signo, ¿cierto?, que le corresponde. En este caso, más que el bit de signo, con el signo que le corresponde en realidad, ¿cierto? Así que le aplicamos complemento a 2 y obtuvimos el resultado. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, ¿alguna duda, comentario? Descargo, queja, también puede ser. Vamos a hacer una pregunta por acá. Esta pregunta es muy práctica. La tengo siempre lista. Porque se pueden dejar cargadas. ¿Y cómo le fue la ayudantía? No le he preguntado. Oh, profe, yo tengo 2 operarios en la ayudantía y prefiero la ayudantía del otro ramo. Ya, pero díganme, ¿alguien fue a la ayudantía, por favor? Porque el ayudante me acuerdo que me dijo que al principio no había llegado nadie. Espero que haya llegado alguien al menos. No, pero ¿cómo tienen todos choques? ¿Alguien fue? Yo vi el video, profe, y caché que había, por lo menos había una persona Ya. en la ayudantía. Así Ya, que muy bien ahí entonces. Ya, entonces, pero ¿por qué tienen choques ahora? Qué extraño, ¿eh? No puedo decir nada, vamos a terminar la clase y les comento. Ya, entonces, nos veríamos el día de mañana, ¿cierto? Donde vamos a terminar ya la multiplicación, ahí terminamos con las operaciones en sistemas numéricos, al menos las que hemos estado haciendo ahora en CA2. Vamos a ver cómo se representan los números, que serían los números, por ejemplo, los float, los double, ¿cierto? Que aparecen en Java, que aparecen en C. Es bastante interesante, si me preguntan a mí al menos. Y con eso terminaríamos ya todo lo que es sistemas numéricos. Y la clase del día martes sería sobre funciones lógicas binarias, que son a mí me parecen más entretenidas. Espero que ustedes también opinen lo mismo. ¿Ya? Así que nos vemos. Nos vemos, profe, que esté bien, cuídese. Chao.